Hay lugares donde la realidad se desdibuja, donde el silencio guarda secretos y las sombras susurran historias olvidadas. Bienvenidos a este podcast donde exploramos lo inexplicable, lo oculto y lo desconocido. Aquí no hay certezas, solo ecos. Ecos de fantasmas, luces en el cielo. Voces que vienen de otro tiempo. Y relatos que estremecen el alma. Abrimos las puertas al misterio, a lo paranormal, a las experiencias de nuestros oyentes y a las historias que se escriben con miedo y con tinta negra. Apaga la luz, ponte los auriculares y prepárate para cruzar el umbral. Porque cuando las sombras hablan, es momento de escuchar. Esto es Tinta y Sombras. La noche cae sobre el hospital como una manta pesada. Los pasillos se vacían, las conversaciones se apagan y las habitaciones quedan en manos de quienes prometieron cuidar. Hay alguien que camina despacio, sin prisas, conoce cada puerta, cada cama, cada nombre escrito en una ficha clínica. Sabe quién está solo, quién no recibirá visita, quién ya ha sido olvidado por todos, excepto por él. Su presencia tranquiliza, una voz baja, un gesto amable, una figura familiar, el momento en el que el miedo suele aparecer. Pero hay decisiones que no figuran en ningún protocolo, actos que no quedan reflejados en ningún informe, pequeños movimientos que nadie ve y que no dejan vuelta atrás. Cuando el monitor emite un sonido distinto, cuando el silencio ocupa el lugar del pulso, él ya no está ahí. A la mañana siguiente, todo sigue igual. Otra cama vacía, otra causa natural, otra noche sin preguntas. Los llamaron ángeles de la muerte, porque nadie imaginó que la amenaza podía llegar vestida de confianza. Muy buenas noches, bienvenidos a Tinta y Sombras y como siempre habéis escuchado la voz de mi querido Pedro Ibáñez. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí otro día más. Pues sí, ya había ganas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Disfruto yo con esto. Estos Hombre. ratitos así en casa. La verdad que sí. Y bueno, hoy tenemos, además que hoy venimos con un programa que sí que le puede gustar mucho a la audiencia porque lo han comentado alguna vez. Sí. Y
Además que traemos a alguien que, vamos, yo te digo que no he podido traer a lo mejor seguro. Porque además tenía ganas de que viniera. Pues sí. Pues damos un poco de intro de lo que va a ser este programa hoy. A raíz del pedazo de relato que nos acabas de narrar. Creo que que da alguna pista ya, pero bueno, hay lugares donde uno entra buscando alivio, pues un hospital, una habitación pues que siempre está en silencio, esa cama blanca y esa promesa de salvación, ¿no? Confiamos en manos que curan, en palabras que tranquilizan, en esas miradas que no nos deberían de mentir. Pero, ¿qué ocurre cuando quien debe, ¿no?, salvarte es en realidad quien ha decidido tu final? Esta noche descendemos a uno de los territorios más inquietantes del crimen real. Y son los llamados ángeles de la muerte. Esas personas que visten bata, que tienen acceso a la vida en su instante más frágil y que eligen convertirse en esos verdugos invisibles. Durante años, algunos de ellos actuaron sin ser descubiertos. Murieron ancianos, niños, pues nadie sospechó que aquello no era el destino, sino una decisión. Entonces, como tú bien dices, hoy pues nos adentramos en este abismo con la ayuda de Verónica Cano, trabajadora social, criminóloga, analista del crimen y titulada en investigación privada, presidenta de Asociación Cultural Invescrim. Y pues nos adentramos con ella en esto para entender qué mente puede esconderse tras todo esto, ¿no? Que impulsa a alguien a matar desde esa confianza, Pedro. La verdad que es un tema que también es duro. Muy duro. Hay que decirlo ya de antemano, que aquí ya no estamos hablando de fantasmas, ni demonios, ni nada paranormal. Estamos hablando de personas capaces de hacer cosas horribles. La vida real, sí. La vida real, completamente. Y es lo que te digo, hemos traído una persona que ya has visto el currículum. Sí. Vamos a decirlo. Te acabas de leer el currículum. Y pues no tengo ninguna duda de que va a ser un programa rico para aprender ciertas cosas. Sí. Creo que lo que va a hacer es darnos una masterclass. Sí, básicamente. Total. Sobre este tema. Así que pues yo creo que deberíamos darle paso. Sí. Para no que hacemos esperar más. No, por favor. Tengo ganas de escucharla. Pues nada, vamos allá. Pues buenas noches, Verónica. Muy buenas noches y sobre todo muchas gracias por invitarme a este espacio tan chuli. Y nosotros encantados de tenerte aquí. Sí, madre mía. Tenía ganas yo. Yo también, la verdad. Eso suena muy bien. ¿Y qué tal, cómo estás? Bueno, la vida te acompaña, como la fuerza. Pero bueno, vamos bien, que no es poco. Bueno, ahí poco a poco, como todos, yo creo, ¿eh? Sí. La verdad. Sí. Pues nada, esta noche queríamos traer este tema que tanto nos gusta a Pedro y a mí,
y la verdad que teníamos muchas ganas de contar contigo para que nos guíes y nos adentres en un poco, no sé si llamarlo el lado oscuro, aquí no sé cómo llamarlo. Sí, podríamos llamarlo el lado oscuro de la mente. Así que yo te voy a lanzar una pregunta y aquí Pedro y yo, vamos, atentos a tope. Adelante. Así que para quien no esté pues familiarizado, ¿no? con este término, ¿qué se entiende exactamente por ángeles de la muerte en la criminología? Bueno, pues eso es un concepto evidentemente criminológico y estamos hablando de profesionales sanitarios, es decir, personas que tienen entre sus labores diarias el ser cuidadores, ¿no? Piensa en eso de cuidar a los demás, de hacerles sentir bien, de que no les falte de nada. Es un poco como el alter ego de esta profesión, ¿no? Tienen esa labor de cuidar, de salvar a la gente, de estar muy cerca de ellos, evidentemente, de que esa persona no le falte de nada y que por tanto aprovechan el entorno laboral, esa cercanía, esa labor de cuidar para matar al mayor número de personas posible. Es que es una locura. Sí, ahí lo has dicho. Es una locura. Sí, porque piensa que estamos hablando de personas que utilizan su posición, ¿no? Claro. Al final el delincuente en general siempre utiliza su posición, ¿no? Necesita facilitarse las cosas. Ya no te hablo de un crimen, te hablo de la vida real, pura y dura. Todo el mundo aprovecha, si va a delinquir, aprovecha su posición para que eso sea un evento mucho más sencillo. Y en este caso estamos hablando de asesinos de bata blanca. Hay delincuentes de cuello blanco, ¿no? Sí. Pues claro, también hay asesinos de bata blanca. Claro, es que al final, aprovechando esa posición, dificultas, ¿no? A la hora de pillarlo. O sea, dificulta muchísimo. O sea, ni desconfías, solamente por la que no desconfías seguro. Y que luego a la hora de camuflar una muerte es muchísimo más sencillo. Claro, porque piensa que ya no solo se aprovecha esa cercanía de la que tanto hablaba, sino el acceso a medicinas, ¿no? Es aprovechar la posición en todo momento. Y el acceso a medicinas es prácticamente posible, al 100%. La verdad que... A ver, yo soy auxiliar de enfermería y es que lo que tú dices de que estás, de la forma de acompañar al paciente y demás, pero es que, o sea, no sé qué se te puede pasar por la cabeza para hacer esa clase de cosas. Es muy sencillo, ¿eh? Es más sencillo de lo que pensamos incluso. Porque ese poder, porque es un poder, ¿no? El de decidir sobre la vida o sobre la muerte de una persona. Eso hace sentir a una persona muy poderosa. Luego, evidentemente, también están aquellos que están quemados, ¿no? El famoso burnout, que en cierto modo, pues también nos daría una explicación plausible a todo esto. Pero sobre todo el poder. El poder es algo intangible. Es algo que todo el mundo ansía y desea tener cada uno en su humilde ámbito. Y en este caso el poder de decidir sobre alguien es demasiado poder. Ya. Es una forma de sentirse casi como Dios, ¿no? Exacto. De hecho, cuando hablemos de casos, os hablaré de uno que se sentía como Dios. Porque a veces las vidas son tan perjudicadas que necesitas sentirte como Dios en algún ámbito, en algún contexto, ¿no? Pues aquí tienes uno más. Esto es solo un ejemplo al final, ¿no? La vida es muy larga y los contextos son muy amplios, estamos hablando solo de esto, pero sentirse como Dios es muy sencillo. Madre mía. Es que... Ostras, de verdad. ¿Y tú, dentro de estas mentes, tú crees que alguno de ellos cree realmente que está ayudando a la víctima? Por supuesto. Y es que además, fíjate
que aquí me viene genial para hablaros del tema de las causas, ¿no? El por qué una persona de apariencia normal, el famoso vecino que siempre saluda, puede llegar a determinados comportamientos. Esto es muy sencillo. El primero, por la posibilidad de padecer o no un síndrome de Munchausen por poderes. Seguramente habréis oído hablar de este síndrome en muchas ocasiones, hay incluso películas que lo ponen sobre la mesa. Esa necesidad de llevar a la persona, a la víctima en este caso, ¿no?, a un punto cercano a la muerte para luego salvarte, es decir, yo me siento tu salvador, una vez más tengo el poder sobre ti. Pero es que otra de las causas, de esas causas en esas mentes, es la compasión, es decir, me compadezco de ti y en el fondo pienso que te estoy ayudando a cruzar un umbral, a terminar con ese sufrimiento innecesario con el que convives cada día, y en el fondo lo piensan. Es una realidad. Y ya no hablemos de control, evidentemente el control. La palabra control que ha salido tanto ya, ese placer sádico de matar. Madre mía. Y, o sea, ¿desde cuándo se empieza a, pues, no sé cómo llamarlo, a estudiar este fenómeno de forma seria? Pues yo te diría que desde principios del siglo XX no es algo que podamos... Hay casos, anteriores. Hay casos previos. De hecho, en el siglo XIX hay casos. Es muy común, más de lo que pensáis. De hecho, hay un caso muy cercano en España que podría ser digno de un estudio y que podríamos hablar durante horas de él, porque es justamente de todo lo que estamos hablando, todo junto en un mismo compendio, de la misma persona, ¿no? Yo creo que a partir del siglo XX es cuando empieza a llamar más la atención, cuando la vida cambia, cuando las cosas se estudian muchísimo más de lo que se estudiaban en el pasado. Cuando empezamos a estar un poco más pendientes de los fenómenos relacionados con la salud, cuando la medicina empieza a ser medicina de verdad. Y claro, evidentemente, demasiadas muertes en un mismo turno pueden llamar la atención. Claro, ¿cómo no? Claro. Y no estamos hablando de enfermos mentales en ningún momento. Yo nunca diré se trata de enfermos o personas con una patología X, porque no es una patología, son trastornos de personalidad, es decir, son comportamientos aprendidos. El famoso síndrome de Munchausen del que os hablaba. Esa necesidad estricta de llevar a alguien al punto del fin para luego sentirte su absoluto salvador. El que esa persona al final solo piense en que tú le has hecho un bien y te tenga como Dios. Sí, volvemos a lo de sentirte como Dios, ya que te tengan como Dios. Pero es que también hay muchas personas con trastorno antisocial, el famoso trastorno antisocial de la personalidad, que no es psicopatía, no. Son, por un lado, la personalidad psicopática, personas con baja empatía, bastante muy organizadas, metódicas, y el trastorno antisocial, que es todo lo contrario. Es que utilizamos trastorno antisocial, a veces decimos, ay, qué antisocial es esta persona, porque creemos que porque no tiene amigos ya es antisocial. No, y además lo utilizamos de manera aleatoria, pero no es el caso, no significa exactamente eso, sino diría que todo lo contrario, es una persona desorganizada, una persona capaz de delinquir, de consumir sustancias, de llevar todo al punto de la locura más absoluta sin pensar en consecuencias. Eso sería un antisocial. Fíjate. Mira, acabo de aprender algo nuevo. O sea, yo siempre lo había usado mal, creo yo. Yo creo que todo el mundo. Es que tenemos esa bendita costumbre. Es verdad. Qué fuerte. No. Tremendo. Sí. Madre mía. Y si queréis también podemos hablar del perfil. Sí. Sí, claro. Porque además es que es súper curioso el perfil de este tipo de personas, Muy, muy curioso. Porque, por ejemplo, en el caso del sexo, los hombres suelen ser mayores. Es decir, son maduros, son hombres maduros o de edad ciertamente más avanzada. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto seguramente desde la biología tengo una explicación. Y al final es que el hombre tiene una evolución emocional mucho más lenta, ¿no? Madura con más lentitud que una mujer.
Y claro, las mujeres son más jóvenes, porque la mujer emocionalmente está compuesta ya en una edad más juvenil. Fijaos qué detalle más tonto, pero que a mí me llama muchísimo la atención. No, es muy curioso. Y ya Y no yo solo creo que eso. de los casos que por ahí, sí que es verdad que ahora que estás diciendo, yo creo que he escuchado más de casos de hombres que de mujeres. Un poco paritario. Ahí hay un poco de igualdad, ¿eh? Porque Vale. ¿qué pasa? Que los hombres suelen ser médicos. Sí. Y las mujeres suelen ser enfermeras o auxiliares. Enfermeras. Sí. Claro, porque esto es, al final es el sesgo de género de una profesión. No tiene más. Y al final el médico siempre había sido el varón. Es muy raro encontrar. Claro, piensa que había más casos en el pasado que ahora porque ahora se estudia más que entonces. Entonces hay una cierta diferencia, pero son detalles que a mí, por ejemplo, me llaman muchísimo la atención. Porque además son personas súper organizadas, tanto hombres como mujeres, súper metódicos, súper sistemáticos. Nada lo dejan a la casualidad, nada queda al libre albedrío, ¿no? Y son personas además que tanto a nivel social como a nivel laboral están súper integradas. ¿Te acuerdas de lo de que el vecino saludaba? Sí, claro, pues, efectivamente. Pues esto va de eso, ¿no? Es ¿quién iba a decir que haría tal? Ese tipo de persona que tú ves habitualmente, día tras día, te saluda, hablas con él y en ningún momento jamás sospecharías las cosas que hace. Efectivamente, porque además mantiene una buena relación con el entorno. En ningún momento sospecharías. ¿Por qué ibas a hacerlo? La verdad que... Y ellos, o sea, ellos sí son conscientes, ¿no? De que están cometiendo el crimen. O ellos lo justifican internamente. Es que se lo justifican internamente, cada uno a su manera. Uno porque te quiere salvar, otro porque te quiera controlar. Por sentirse Dios. Sí, pero lo que al hablamos. final, en la mente humana, es una cosa que yo siempre he dicho, ¿no? No nos gusta tener miedos ni inseguridades. Nos hacen sentir mal, nos hacen sentir incómodos, nos quitan el sueño. Entonces siempre necesitamos justificarnos las cosas. Porque de lo contrario sería una mala decisión. Y a nadie le gusta tomar malas decisiones. O al menos si las toma, decir que las toma por algo, ¿no? Y en este caso es más de lo mismo. Al final necesito justificármelo de alguna manera. Yo tengo la razón. Yo lo he hecho por algo. Por salvarla, por evitarle los malestares, por sentirme yo Dios. Bueno, fíjate. Claro, dentro de su cabeza tiene sentido. Claro. Todo el sentido del mundo. Pero totalmente. Es que no hay forma de desmontar el mito aquí. Y yo creo que también en algunos casos se tardan bastantes años en descubrir lo que está haciendo. Efectivamente. Y esto además tiene un sentido, ¿no? Y es porque son personas tan integradas que te aportan tanta confianza, tanta tranquilidad. ¿Qué iba a decir yo de ti? ¿Cómo iba a pensar yo que esa persona, bajo qué razón iba yo a acusarla de? Pues justo eso. ¿Y ahí tú crees que hay alguna señal que podrían, no sé, alertar a los compañeros o a los familiares? Sí, además existen. Esas señales existen. De hecho, a ver, es muy llamativo que ciertos indicadores se repitan en una misma persona. De hecho, podemos hablar de ellos fácilmente porque, por ejemplo, son personas que, fíjate tú la tontería que voy a decir, predicen la muerte. Dices, ¿cómo es posible, no? Claro, porque la tengo pensada. Efectivamente, claro. El dato predictivo no existe. Yo aquí no soy adivino ni tengo una bola. Claro. Simplemente sé cuándo he estudiado el momento adecuado. ¿Y cuándo puede ser el momento adecuado? Los peores turnos. Los de fines de semana, las noches, los festivos. Cuando nadie quiere. Vamos, hay gente que estaría deseando que el compañero de turno te cambiase la guardia.
Claro. Y te hiciera la noche, te hiciera esa noche, ese festivo que tú habías quedado, verdad, que tenías un viaje. Y tú al libre albedrío se lo sueltas y le dices, ¡ay, qué bien, qué alegría me ha dado! Pues puede ser un indicador. Además, no les gusta en absoluto que los supervisen. Son personas que van muy a la suya. Ujú. Y ya no solo eso, sino que hablan sobre la muerte con normalidad, ¿no? Es como un tema clave en sus conversaciones. Claro. Claro, pues si la tienen tan presente, ¿cómo no va a ser de otra manera? Claro, también pasa desapercibido ese dato, Claro. porque al final ellos están acostumbrados a la muerte y ellos lo hablan Eso con esa es. naturalidad. Porque tengo amigos trabajando en hospitales y es verdad que ellos están operando y ellos están hablando de lo que van a cenar esa noche. Efectivamente. Quiero decir, ellos están tan tranquilos que, claro, eso no te salta la alarma en ese aspecto, ¿verdad? Efectivamente. Y tampoco te salta la alarma cuando empiezas a ver la mortalidad de los turnos, que empieza a elevarse, poquito a poquito. Pero justo cuando esa persona está, más pacientes pasan a ese otro lado del que nadie vuelve. Ahí ya la cosita ya cambia. Ahí ya es un poco raro, sí. Sí, la cosita ya cambia, porque piensa que si todos fallecen cuando está de turno tal persona, pues ya hay algo ahí que ya empieza a desteñir. Ya se empieza como a notar. Ojo con esto que os voy a decir. Son personas que buscan llamar la atención. Y me diréis, ¿qué es llamar la atención? ¿Qué es llamar la atención? ¿No sería que deberían pasar desapercibidos? Claro. Efectivamente. No, porque son personas de chiste fácil. Siempre están ahí haciendo el chiste cuando menos toca, son a veces inoportunas. Y bromean con cosas que otra persona diría, ¿cómo voy a bromear yo con una muerte, por ejemplo? Claro. No se me ocurriría. Pues lo hacen, porque no le ven maldad. Porque dentro de su cabeza todo tiene sentido. Claro. Además, qué cabeza, madre mía. Son personas que cambian mucho de lugar de trabajo. Ah, bueno. Lo pero es alta movilidad. por no dejar, como quien dice, pistas, huellas, efectivamente. ¿no? Claro. Sí, empieza ya a notarse cierto detallito, pues será mejor que pida un cambio de destino. Uf. Y si es que se van moviendo, es lo que hablamos, o sea, se van moviendo y pasan años y es que no te enteras. Efectivamente, porque además a lo mejor las víctimas has hecho de todo. Eso es. Y son gente muy vulnerable. Tú piensas que acaban con la vida de las personas más vulnerables, de aquel a quien nadie va a reclamar nada. Personas mayores, personas sin hogar, personas sin familia. Te podría dar un listado de posibilidades. Qué triste. Sí. La verdad es que sí. Mucho, Lo cierto mucho. es que sí. Madre mía. Y lo peor de todo es que un test psicológico, un psicotécnico, no detecta esto de lo que estamos hablando. Eso no aparece en ninguna parte, no. Que te va a contestar a la pregunta, ¿te gustaría matar por la noche? Va a decir sí. Claro. No tiene ningún sentido. De hecho, un psicotécnico, eso, vamos, es que no va a evaluar bajo ningún concepto esa falta de empatía o esos rasgos narcisistas. ¿Por qué? Porque una persona con falta de empatía no te va a decir que, oye, mira, que es que soy poco empático. Levanto la mano. No. No tiene sentido. Qué va. Además que un psicotécnico, la gente se puede preparar perfectamente. Claro, y además no existen academias que te preparan para todo eso en los cuerpos de seguridad del Estado. No, Y de que la policía, si no, lo sé porque sí. también tengo gente allí. Y claro, se estaba preparando para el psicotécnico para presentarse. Y yo decía, pero entonces, digo, entonces ¿de qué sirve el psicotécnico? O la entrevista con el psicólogo, que esa es otra. Wow. Claro. Y si lo llevas todo preparadito,
consigues tu plaza, Claro. pero la consigues con todo preparadito. O sea, no estás siendo tú mismo, estás siendo como te han indicado que seas. No sé. Es que, por ejemplo, ahora mismo hablo desde la ignorancia, porque yo ahora mismo ya yo vivo fuera y no sé ahora mismo cómo está en España, pero tú cuando estás trabajando para lo público, ¿a ti te llaman de la bolsa? Yo cuando trabajé en España como auxiliar, a mí no me hicieron ningún tipo de entrevista. Para nada, A simplemente mí me te dicen, dijeron, este tú es tu mañana lugar. te presentas aquí y ya está. Sí, Y claro, te quedas en plan... No pasó ninguna entrevista. sí, O tal sea, yo aquí sí pasaba entrevista para estar en el puesto de trabajo. O sea, aquí sí los médicos y las auxiliares... O sea, toda la sanidad aquí sí pasas entrevistas para acceder a tu puesto. Pero es que en España, no sé si en más países o en otros sitios, pero ahí no. A mí me llamaban, mañana te presentas en este centro a esta hora. Vienes a por la ropa. Vale. Entonces, así de es muy simple. fácil. Es que es muy fácil acceder. Sí. Y a esa persona le das potestad, por ejemplo, sobre medicinas. Claro. Claro. Y sí, y claro, ya no hablamos solo de ángeles de la muerte, sino aquel que las puede utilizar para consumo propio. Véase. Madre mía. O sea... Te quedas... Sí. No sé. Te quedas frío. Sí, es que te quedas sin palabras. O sea, que te pones a pensar y dices tú, no puede ser. Sí. O sea... ¿Y tú crees que hoy en día hay algún, no sé, protocolos mejores para detectar esta clase de cosas? ¿O no? Se supone que sí. Quiero confiar, por favor. Ya. Quiero entender que el mundo funciona mejor que funcionaba hace 5 décadas, por ejemplo. Que la gente está más preparada. Que aquel que estudia una profesión de cuidado hacia el vulnerable lo hace porque realmente lo siente así, no porque tenga ganas de otra cosa. Ojalá. Ya. La vida Ojalá. sea así de fácil, pero no puedo prometerlo tampoco. Madre mía. Porque en realidad piensa la cantidad de rasgos. Pensad por un momento la cantidad de personas que hay en vuestro entorno con las que habéis podido tratar, más o menos, a las que hayáis conocido, que se sienten superiores, que fantasean, que son arrogantes, que son envidiosos, que son irresponsables. Pensad en todas esas personas. Ya. Pues esas personas tienen un trabajo. Sí, es verdad. Claro, pero... Mayor o menor medida. Alguien alguna vez Sí. me dijo, psicópatas ahí comprando el pan. Yo me hacía gracia, ¿no? Pero tenía Pero es razón. verdad. Pero es cierto. Sí, claro. Tenía totalmente razón, porque personas manipuladoras y ciertamente inseguras, pero manipuladoras, que tienen doble moral, que critican una cosa pero hacen la otra, y te critican a ti pero hacen peor, y que siempre quieren tener la razón y que mienten per se. De esos hay muchísimos. Y no tienen por qué estar matando a nadie a costa de medicinas. Claro. Están ahí sueltos por el mundo sin medicar. Ahí, con la jaula abierta. Y hay más de los que imaginamos, pero muchísimos más. Vamos, es que coincidimos con ellos a diario. De hecho, son características que exige el propio liderazgo, ¿no? Cuando nos hablan del liderazgo en las empresas, de la importancia de ser un buen líder. Pues al final hay rasgos narcisistas también ahí. No, claro. ¿Sí? Y ya te digo, la necesidad de matar, eso no se cura. No hay ninguna sola pastillita que tú le des a alguien y le digas, toma, curado. Ya. No, claro, eso es imposible ya. Desde luego que no. No hay forma que al menos se haya descubierto o estudiado de que esa necesidad que sienten en este caso las personas de las que estamos hablando esta noche, que son los ángeles de la muerte, de que eso se cure o merme o se reduzca. No, porque ellos han crecido con esa necesidad, ¿no? La de poner a la persona al borde de la muerte, compadecerse o simplemente controlar. Wow. Este tipo de personas, cuando por fin los atrapan, son personas que suelen
confesar, decir, vale, sí, he hecho esto? ¿O Sí. son personas que se niegan, que dicen... No, confiesan. ¿Y sabes por qué? Porque lo normalizan. Oh, Porque al final forma parte de su día a día. Yo no lo he matado en realidad, yo lo he ayudado. claro. Claro, yo lo estoy viendo Madre. desde el punto de vista de que me he compadecido de esa persona. Esa persona estaba sufriendo muchísimo. Y a mí no me gusta que las personas sufran. Yo tengo un sentimiento de compasión, de falsa empatía, superior a la media. Y te diría que fácilmente te engañan. No te engañan, en absoluto, te engañan. Porque es que te pueden dar una explicación creíble a cualquier cosa. Sí. Esos mentes que cuesta, o sea, cuesta digerir Sí. lo que pasa por esas personas, tío. Es que de verdad... Sí, No, sí. es tremendo. Pero existen. Existen de verdad. Son personas que están ahí fuera. No necesariamente hablemos ya de ángeles de la muerte, sino de muchas personas con rasgos narcisistas y que están por ahí sueltas, sin correa. Que eso asusta más todavía, eso sí, ¿verdad? Sí. Yo Porque el mundo se compone de sorpresas y donde no te lo esperas puedes encontrar una. Cuéntanos algún caso de alguno de ellos. Mira, voy a contar uno que probablemente sea uno de los más importantes. Perdonad mi alemán. Tranquilo. Porque mi pronunciación puede ser un tanto deficiente, pero yo lo he avisado. No te preocupes. Joseph Mengele. Creo que me ha sonado hasta bien a mí todo, fijaos. Sí, ha sonado bien. Os hablo concretamente de un médico nazi, ¿vale? De esa etapa, ¿no? De ese momento de la historia, bueno, pues tan truculento, de ese genocidio. Os estoy hablando de una persona que nace en 1911, un poco para que os situéis en esa época de principios del siglo XX, y que cuando ciertamente en su juventud y empieza a estudiar y demás, lo que, digamos, hace son experimentos muy escabrosos dentro de Auschwitz, dentro de ese campo de concentración donde, digamos, se encuentra pues material más que suficiente para todas aquellas ideas locas que se pasaban por su cabeza, ¿no? Él, por ejemplo, creía en la esterilización masiva. Hacía pruebas para ver si era capaz de esterilizar masivamente a grupos amplios de personas. Fijaos. Luego trataba de generar heridas, generar enfermedades, hacer cirugías innecesarias, disecciones innecesarias. Todo ello porque tenía pues varios intereses. Las anomalías congénitas, le encantaba estudiar las anomalías que podían existir de padres a hijos, de abuelos a nietos. Le llamaba muchísimo la atención. Los gemelos y sus ciertas características y ciertos parecidos y sus diferencias. Y sobre todo le interesaban los niños, que de los niños se puede sacar mucho más que de un adulto. Un niño evoluciona, crece, el adulto ya ha crecido demasiado, ¿no? Es una persona que curiosamente se escapó de la justicia. De hecho, vivió hasta 1979 el señor muy alegremente en otro país cuando todo esto terminó. Y mirad todo lo que hizo. Eso sí es un ángel de la muerte, justificado además. Me siento Dios. Controlo absolutamente todo este percal y para colmo hago descubrimientos que igual para la historia de la humanidad son maravillosos, estupendos. Voy a quedar como el mejor médico que haya podido haber en esta etapa. Madre mía. Muy sucio, desde luego que sí. Si queréis os cuento otro casito. Sí, cuenta. Si os gusta el casito, yo os cuento casitos, porque además este del que os voy a hablar ahora también fue muy famoso, Harold Shipman.
Este falleció en el año 2004, hace relativamente poco, ¿no? Sí. Siendo realistas, fue antes de ayer, ¿no? Sí. Este era un médico británico. Estamos hablando de una persona de Gran Bretaña que acabó con la vida de más de 200 personas. ¿Por qué? Sí. Por misericordia. Este concepto es muy religioso, ¿no? Lo que pasa es que más de misericordia sería pseudo misericordia, porque era una misericordia que solo entendía él. Sí, claro. Es lo de la compasión que hablábamos antes, ¿no? Todo esto radica en un momento muy concreto de la vida. Igual que cualquier otro asesino, que cualquier otro criminal, bueno, pues el factor familiar siempre está muy presente. En este caso fue la muerte de la madre la que lo marcó para siempre, ¿no? Creo que fue él mismo el que le provocó el fallecimiento porque la señora pues tenía una serie de dificultades y mantuvo ese modus operandi con el resto de las víctimas, ¿no? Además era para colmo un adicto. Le encantaba la petidina, le encantaba al buen hombre. Y siempre atacaba a mujeres mayores. A las que nadie va a buscar, recordad lo de las víctimas vulnerables, de las que nadie se acuerda o nadie va a preguntar, ¿no? Ni tan siquiera muchas veces se hace una autopsia en toda regla. Ya. Pues ahí está el asunto. Este sí que se ahorcó. Este se ahorcó en el 2004 porque no pudo soportar. Sí, porque la sentencia fue o sea, ya lo encerraron de por vida. O sea, él sabía que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Claro, evidentemente ya no podía seguir haciendo lo que a él tanto le fascinaba, que era ayudar a la gente a cruzar el camino. Allá, al otro lado. Madre. Qué locura. Pero vamos. Tremendo. Pero más tremendo que el que os voy a contar ahora, este no tiene igual. A ver. Porque este es tremendo. Este es tremendo porque este sí que falleció de mayor. John Bodkin Adams. Otro británico. No sé si es que allí el agua lleva algo que no lleva aquí. ¿Ocurre algo allí? Algo hay que no sé qué ocurre, pero vamos. Estos son más de 163 víctimas, digamos que unas cuantas menos que las otras, pero casi, ¿no? Sí. Esto va a sorprender muchísimo, porque lo que hacía era apropiarse de las herencias de las personas. Es decir, este médico entablaba una relación muy estrecha con sus pacientes, que en este caso la mayor parte eran pacientas, a las que, bueno, pues las iba convenciendo hasta el punto de que le dejaran todos sus bienes y cambiaran el testamento a favor suyo, para que al final pues encontraran pues una muerte dulce. Este se hizo de pasta, pero por un tubo, porque sus pacientas no eran pacientitas, ¿no? Estas eran pacientas adineradas, él sabía cómo hacerlo. Fijaos qué motivación, el control de la herencia. Atentos, ¿eh? Pero eso saltará las alarmas por todos lados, ¿no? Sí, claro, evidentemente ya saltó las alarmas por eso, porque empezó a incrementar su patrimonio de manera desmesurada, mientras todos sus pacientes veían la luz al final del túnel. Claro, no sé, cuando has recibido de repente 30 herencias, dices tú, a ver. Eso fue lo que pasó. Aquí? Lo que pasó es que a las más de 163 se dieron cuenta. Madre mía. Claro, piensa que estamos hablando de principios del siglo XX. La información no cruzaba como ahora, que cruza todos los mares y los océanos, era un tanto diferente. Eso es verdad. O sea, una cosa así ahora mismo no se podría, es imposible. Claro, no, es que ahora todo llama la atención. Tenemos legislación que prácticamente domina todos nuestros contextos, todos nuestros ámbitos, afortunadamente, ¿no? Que las cosas se legislan. Y a partir de ahí, pero claro, se legislan a partir de que pasan cosas. Nunca sale una ley de por sí, así como de la nada. Siempre tiene que ocurrir algo que necesite velar por ese interés. Ya. Y casos españoles, chicos, casos españoles. Claro. La España bonita. Sí. La Españita que tenemos con el celador de Olot, ¿lo recordáis?
Me suena muchísimo. Pues sí. Joan Vila Dilmé. Está vivo, ¿eh? Vivo y en prisión. Ah, Bueno, vale. Este me había chico asustado. era celador y auxiliar de enfermería. ujú. Pero aquí lo más importante es el factor familiar y el factor contexto, el factor social. Son todos esos los detalles que nos van a dar un poco el porqué, ¿no? Él no tenía un entorno social sólido, ¿no? No tenía una familia que le supusiera un apoyo, no tenía un grupo de amigos que le supusiera un apoyo, una persona muy solitaria, bueno, pues con una vida un tanto complicada, vamos a decir. Y para colmo, él sentía desde muy joven, lo manifestó después, lo manifestó ya muy tarde, pero él decía que sentía que una cierta indefinición sexual, que no sabía si sentirse hombre, si sentirse mujer, si sabía lo que le gustaba, lo que le dejaba de gustar. Tenía ciertas inseguridades en ese ámbito. Ujú. Vale. Y eso también marcó un poco su devenir, al igual que el temblor de las manos. Le temblaban las manos. Esto para él era una vergüenza. Claro, evidentemente son los pequeños detalles los que componen una personalidad un tanto desestructurada. Una personalidad difícil, que crece con dificultades y bueno, pues que le va costando construirse a sí mismo. Él cambiaba de trabajo constantemente, no estaba a gusto en ningún sitio, tenía la vergüenza del temblor de las manos, tenía lo de la indefinición sexual, se va como juntando todo ahí, ¿no? Ujú. Se le diagnostica posteriormente de TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, Ujú. autoestima baja. Evidentemente, con todo lo anterior, la autoestima no puede estar elevada, sino todo lo contrario. Son personas inseguras. Y además, bueno, pues tenía por costumbre, mala costumbre, mezclar los ansiolíticos y el alcohol. Tenemos ahí una bomba de relojería, ¿no? Sí. Para él, Muy bajo. acabar con la vida de las personas era sentirse Dios. Él lo decía. Por una vez en mi vida hacía algo importante. Ah, Fijaos hasta dónde llega una mente, diría enferma. No hablemos de mentes enfermas. Pero sí, por lo menos, pues ciertamente trastornada. Sí, eso te iba a decir, Curiosa. enferma no, porque es consciente de lo que hace. O sea, Claro. no- Porque hay una cierta conciencia, pero también hay unos ciertos trastornos, unos aprendizajes que no son los más correctos, no son los más adecuados. Y el pasado, pues, te marca, creces con él y no eres resiliente. Entonces ya tenemos la bomba. Y se creía Dios, ¿eh? Se creía Dios. increíble. Sí, Increíble. se final- creía. Es normal. Tienes tantas vidas en tus manos, que Claro. al final es normal. Esa sensación, igual cuando tienes esa... Cuando psicológicamente están tan mal. En ese aspecto, Sí. tienes tantas carencias y tanto... Sí, y al final, pues las consecuencias están servidas. Podía haber ocurrido cualquier otra cosa, ¿no? Pero aquí tenemos una tendencia, él encontró la posibilidad de convertirse en un auxiliar de enfermería. Era una persona que además estaba integrada, querida, apacible, trata bien a la gente. ¿Quién va a decir qué? Claro. Ya. Madre mía. Pero ahora solo hemos hablado de hombres, ¿verdad? Solo hemos Sí. hablado Es de verdad. hombres. Es Lo curioso, me- ¿no? Me has dicho, nos habías dicho antes Sí, que iban hay más o menos a la tantas par. mujeres. Sí, que van tanto más o menos mujeres a la como par. hombres. Sí, de hecho, Sin embargo, venga, no sé por qué, vamos a hablar de una señora. Venga, vamos, Venga. por cambiar de tercio, hablemos de Jane Topham. Ujú. Esta señora de entre el siglo XIX y el siglo XX también, daos cuenta de que nos movemos siempre en una misma franja temporal. Sí. Sí, es verdad. Esta chica es enfermera Vale. estadounidense, Ujú. y tiene una historia de vida pues también bastante truculenta. Su padre era abusivo, ¿vale? Una persona abusiva, una persona que consume alcohol, creo que era, que además maltrataba. Total, que al final acabó abandonándola a ella y a su hermana en un orfanato, tras la muerte de la madre. Los niños me sobran. Esta chica solo pudo matar a 31 porque fue descubierta, Bueno, solo. A ver. pero ella sí solo, porque si nos movemos con las cifras anteriores, imagina. Exactamente, Sí. eso te iba a decir yo, Es que- comparando. Es que me llama la atención, ¿sabes? Como... Joder, solo.
Fueron solo, pero solo porque la descubrieron. ¿Y sabéis lo que dijo? Si yo lo ¿Qué que dijo? quería era matar a la más gente posible. Dios mío. Ay, Dios. Así, tremendo. Esta falleció en el psiquiátrico. Porque en aquella época no había determinación de quién estaba cuerdo o quién estaba menos cuerdo. Si haces eso, Claro. es que estás mal. Pues entre rejas, pero las otras rejas. Vale. Esta chica Venga, lo que por lo decía menos. era eso, que quería matar a más. Que la habían pillado muy pronto. Uy, ay, 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 ay. Qué bestia. Qué mentes enfermas. O sea, ¿Sí? Y sobre todo, mujeres hay enfermeras. Era lo que os decía antes. ¿Por qué? Ujú. Porque las mujeres, por el tópico del género, solo accedían a los trabajos de cuidador. Claro. Me acuerdo de las enfermeras de la guerra, me viene a la cabeza, ¿no? Los Sí. médicos eran los médicos, Sí. las enfermeras eran las... Sí. Y cada uno tenía su labor diferenciada. De aquello me acuerdo. Pues para que veáis. Y tengo aquí un caso también muy curioso. Ujú. Este también está vivo. Charles Cullen, también de Estados Unidos. En este caso, enfermero. Ese sí le conozco. Sí, ¿verdad? Este sí, este te Ese sí. sonará. Ese Porque sí. este cometió más de 400 crímenes. Ni Ay, fu Dios. ni fa, ¿eh? Estos fueron muchos. Y también lo justificó con su infancia o juventud. Con esa vida, con ese factor familiar que parece que lo rompe todo, ¿no? Ujú. Qué infancia tan infeliz. Había intentado suicidarse muchas veces, sin conseguirlo, pero él se quería quitar de en medio, porque había sido víctima de maltrato en muchas ocasiones. Vale. Y pues lo mismo que me dan doy. Algo así. Además creo recordar que este sí actuaba durante los turnos de noche. Efectivamente, este era el señor de los turnos nocturnos. Bueno, de Vale. los turnos donde hay menos servicio. Puede ser un Ujú. festivo, pero sobre todo las noches. Increíble. A mí este sí que me puso los pelos de punta. Bueno, es que hoy en día creo que hay libro y película, además de este, Sí, de yo este caso. juraría que sí, a mí como que me quiere sonar. Porque Sí, sí, sí. hay una peli por ahí circulando por Netflix Sí. de El Ángel de la Muerte, o algo así, o Los sí. Ángeles de la Muerte, algo así. Y además me llamó la atención porque el protagonista es el que hizo la chica danesa. Sí. ¿Verdad que sí que no me equivoco? Sí, es él, sí. Pues me llamó la atención y dije, la tengo pendiente de ver. A mí me gustó. Pero creo que va a ser potentona, ¿eh? Creo que es potentona. Sí. Está, o sea, te ponen los pelos de punta. Pero porque claro, luego cuando terminas de verla dices tú, es que ha pasado. Sí. O sea, Sí. ha pasado. ¿Y tú crees que en esa película se ve todo lo que hemos hablado hoy? A ver. No sabría decirte. ¿Algunas cosas a lo mejor? Sí, a ver, algunas cosas sí. Y además porque, a ver, a mí el chico este me gusta mucho cómo actúa. Y, a ver, te pone un poco los pelos de punta, ¿eh? Dices tú, qué cabeza. O sea, lo Sí. que tú dices, majísimo, Sí, majísimo eso de la vida, mismo. súper buen compañero Sí, y luego tracata. sí, O sea, justamente. es que... Que por cierto, yo tengo pendiente de quiero conseguir el libro. Los libros son mucho O mejores que sea, las cintas. sí, siempre. Lo siento, pero siempre. Siempre, Allá dónde va a parar. Siempre, ¿verdad? Las cosas como son. Sí, porque además siempre van a estar cargados de detalles. Que en Claro, una cinta es imposible incluir por falta de tiempo. exactamente. Ahí la has dado. Yo te quiero hablar, que no sé si ¿Sí? seguramente que la conocerás, que buscando sobre todo esto, sí que me puso los pelos de punta. También mujer, y es Beverly Alit. No sé si te suena. Sí. Me quiere sonar. Esta fue directamente por los niños, que a mí es lo que... Vale, sí, la recuerdo.
La recuerdo además justo por eso, por el ataque a la infancia. Además, esto fue por los años, creo que recordar que fue por el 91, una cosa así. Sí, y era también además, de Reino Unido. Sí, además se la consideró asesina en serie. Ya no ángel de la muerte, sino asesina en serie, que además es un concepto muy estadounidense. Y me acuerdo de ella justo por ese detalle. Porque es que, las víctimas no sé, eran los niños. neonatales. Sí. Y es que además, o sea, aparte de todos los niños que atacó, o sea, a los que asesinó, es que dejaba niños con daños cerebrales permanentes. Sí. Es que te ponen los pelos, sí, es que te ponen los pelos de punta. Y en este caso piensa que la necesidad de control se cumple al 100% y la vulnerabilidad de la víctima más todavía. Claro. Y lo que hablabas al principio, encima, o sea, provocaba todas las crisis y demás, pero ella es la primera voluntaria para intentar salvarlos. El Munchausen por poderes. Wow. O sea, wow. Sí. Sí, es que además me acuerdo de ella porque además es súper contemporánea. Y lo del tema de neonatos toca mucho. Uf. Hombre. Es un tema delicado. Sí, cuidado, la vulnerabilidad es muy elevada. Son personitas que no se pueden defender. Efectivamente. Y no te van a contar qué ha pasado, porque probablemente no tengan esa... Vamos, es que eran niños de muy corta edad. O sea, claro. Muy fuerte. Es que la condenaron a 13 cadenas perpetuas, ¿eh? Sí, claro, evidentemente, una por cada víctima creo que fueron. O sea, y lo que tú dices también, la internaron en hospital psiquiátrico de alta seguridad. Hoy en día no sé si está, la verdad que no sé si ella sigue viva o no. No lo sé. Pues yo creo que sí, porque era una persona muy joven. Pues seguramente que... Seguramente sí que siga viva. La verdad que... Madre mía. Estoy comprobando en directo, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Sigue viva? Muy bien. Sí. Vale, efectivamente, sí. Asesina en serie es una asesina en serie. 57 años tiene. ¿Ahora mismo? Sí. Ostras, era una cría cuando hizo esto. Sí, persona joven. Recordad, los hombres son más maduros que las mujeres en edad. Dios mío. Dios mío. ¿Qué dices? Pero vamos. Madre mía, ¿eh? Es que te quedas que no sé ni qué decirte. Es un tema ciertamente delicado. Sí, la verdad es que sí. Oye, Verónica, una cosita. Sí. A ver, en muchos de estos casos, prácticamente en todos, estamos viendo una infancia un poco complicada. Abusos, o falta de algún familiar, muchos problemas. Que eso obviamente afecta a la persona. Pero tú, opinión personal tuya. Sí. ¿Tú qué crees? ¿Este tipo de personas nacen así? ¿O es la vida, al final, lo que le ha ido ocurriendo, lo que la ha convertido? A ver, esto es como cuando nos preguntamos si el asesino en serie nace o se hace, ¿no? Claro. Y hay una combinación de ambos. Claro, sé que es una pregunta complicada, pero me gusta hacértela porque, no sé, me gusta la opinión me gustaría saber tu opinión. Pues es una combinación de ambas cosas. Porque hay una biología que predispone, ya lo decían algunas teorías criminológicas, de las primeras que hubieron, y evidentemente es innegable que esa posibilidad existe. No me refiero a las teorías criminológicas que decían si alguien era feo o era delincuente, porque si no, madre mía, estaríamos todos perdidos. Y esa no sería la cuestión. No somos todos bellos, ni eran determinadas cosas que a veces eran un poco surrealistas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un cierto factor biológico que predispone. Pero el aprendizaje es fundamental. El factor familiar, el factor social, el factor contexto. Eso serían las teorías ecológicas, ¿no? Que dicen que todo influye a la vez en un mismo sujeto. Y tiene todo el sentido del mundo que si yo he tenido una infancia compleja, una juventud compleja, me han hecho bullying en el colegio,
además no tenía amigos, además padres abusivos o que te abandonan, no te has criado en un orfanato. Fijaos la cantidad de circunstancias que hay, ¿no? Además, el barrio en el que creció no era el más adecuado. Todo eso confluye y pueden pasar dos cosas. Que la persona sea resiliente y supere todas sus dificultades para adaptarse a una sociedad buenamente normalizada, aunque eso es un poco relativo. O por el contrario, que se cumplan los pronósticos y que del aprendizaje pues acabe resultando un criminal, un asesino, un delincuente, pues una persona con dificultades que no ha conseguido superar. Entonces es un poco de todo. No vale decir... Es una combinación. Claro, no vale decir una única cosa. Las teorías ecologistas dicen que todas ponen su granito de arena para que eso suceda así. Y eso sucede prácticamente en todos los criminales o asesinos en serie que podáis haber visto y estudiado. Todos ellos han tenido una infancia tormentosa, todos. Sí, Madres abusadoras, padres alcohólicos, malos tratos. Y además, pues biológicamente hablando no eran personas, por ejemplo. Pensad en Edward Game, ¿no? La serie esta del monstruo que se ha puesto tan de moda Sí. y que no coincide ni como un huevo una castaña, pero bueno, eso es otro cantar. Sí. Pero pensad un poco en que nos describe una persona que mentalmente está un poco reducida. Es un poco cortito de mente. Cierto, es verdad. Pensadlo así, pues si a toda esa biología, a esas posibilidades le sumamos el estilo educativo que tiene, en el que todo es pecado, todo es dañino, las mujeres son Yezabeles, pues fijaos en la misoginia que puede desarrollar esa persona. Si yo he crecido en un entorno educativo en el que se me indica todos los días que una mujer es poco menos que una prostituta. Ya. Pues esto es más de lo mismo. Fijaos en las combinaciones entre los factores biológicos, es decir, lo que yo traigo en mi cuerpo y en lo que soy, y lo que aprendo en el entorno en el que convivo. Todo cuenta. Madre. Me gusta, dice Pedro. Sí, es verdad. La verdad que... Luego, vamos a tener... Cuando despidamos a Verónica, vamos a tener rato para pensar. O sea, y ya todo no solo esto, eso, sino para plantearnos nuestras dudas y nuestros secretos más profundos. Pero vamos, pero total. Ostras. No. El problema es que ahora voy a salir a la calle y no me voy a fiar de nadie. Ya. No pasa nada, ya me pasa. Sí, ¿verdad? No, claro. Estoy contigo. Ya le pasa. Pedro lo sabe también. Sí, bastante. Madre mía, pues... la verdad que yo me he quedado... Pero bueno, al menos hemos aprendido mucho, yo creo, ¿eh? Sí, y más que podríamos aprender. Ha sido una masterclass. Bueno, pero no está nada mal. No está nada mal. Hacía mucho que no daba una, así que... Pues puedes venir a dárnoslas cuando tú quieras. O sea... Yo encantada. Ya sabes que solo me tenéis que decir Vero esto y Vero esto. Ay, nosotros encantados, de verdad, ¿eh? Y tanto. Pero es que ya te digo, esto salió así. Decidimos hacer un programa de esto. Y es que yo es que sé la persona indicada. O sea... Sí. Oh. Es que si es de verdad que la primera persona que se nos vino a la cabeza fuiste tú, ¿eh? Es verdad. Estoy con cara de sorpresa. Aunque no se me vea, tengo cara de sorpresa. Pues te lo juro con total sinceridad, de verdad. Sí, es verdad. Dijimos, Verónica. Además que fue automático. Estábamos en una conversación y fue como... Tía. Bueno, eso suena muy bien. Por eso te digo que vamos, invitadísima. Vamos, Sí. todas las veces y yo acepto.
así con los ojos cerrados y me dejo arrastrar. ¿Te acuerdas que te lo dije la primera vez? Dije Sí, yo, me sí, dejo es arrastrar. verdad, cierto. Es Allá verdad. donde me llevéis por esos caminos insidiosos, yo me dejo llevar. Vero, antes de que te despidamos, quiero que nos cuentes dónde te puede buscar la gente, qué tienes por ahí. Sé que tienes libros, Sí. así que cuéntanos un poco. Cuenta. Pues os cuento un poquito, ¿no? A ver, a mí es muy fácil encontrarme en cualquier red social, ¿no? Si alguien pone Verónica Cano o Verónica Cano criminóloga o Verónica Cano Elche, es muy sencillo encontrarme. Siempre seré la chica pelirroja de las fotos. Fácil. Eso no tiene error, pero para nada. Cuando alguien me vea, esa es ella. Me ven por la calle, esa es ella. Efectivamente. Y luego, como bien comentabas, bueno, pues sí que tengo ahora mismo 4 libros publicados, porque durante años, desde el año 2021, ¿sí? Bueno, pues digamos, soy un poco como la cronista de los misterios de Elche, los misterios y las leyendas. Es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención, al igual que la mente del asesino, ¿no? Y siempre he querido, bueno, pues rescatar las historias de nuestros abuelos o ancestros, todo lo que nos contaban. ¿Te acuerdas, nena, de cuándo? Sí. Pues esa soy yo, la chica que se acuerda, ¿no? Y claro, esa es un poco la idea de los libros, ¿no? Ahora mismo hay 3 que son dedicados a misterio y leyenda, como son Elche, Misterio, Leyenda y Tradición, que ya va por su 2ª edición oficial, es decir, más de 1000 libros vendidos, que eso para mí es un logro, porque en 4 años además lo escribí con Santi García y si no fuera por el que me dio el empujoncillo, pues al final no me hubiese atrevido. Mira. Y luego ya seguí yo solita, ¿no? Con los misterios del Baix Vinalopó, que es una zona, una comarca, ¿vale? Ya no solo Elche, sino Crevillent y Santa Pola, que son los municipios cercanos. Y por último, cementerios insólitos Elche. Es decir, en Elche tenemos un cementerio que además pertenece a la ruta europea de los cementerios. Es un cementerio de 1811, construido tras una epidemia, y bueno, pues lo que hice fue desentrañar sus misterios, leyendas e historias más importantes. Wow. Y esos son los 3 en los que soy cronista, ¿no? Que es como me llaman a veces. Y luego este año me he decantado un poquito por los relatos. Sí, porque soy muy ñoñis, muy moña yo. Entonces, pues claro, me lo dicen a veces también mucho. Dice, ¿cómo es posible que esta niña tan pequeñita cuente historias de muertos y luego se ponga a contar cosas moñas? Digo, pero yo tampoco lo entiendo. Entonces, es un libro de relatos que podría ser infantil, juvenil, adulto, a todos los niveles, ¿no? Porque al final son relatos que están basados en hechos reales y que todos tienen algún valor que aportar. Qué guapo. Eso es, quizá ahí he sacado un poco mi parte más social. Ahí un poco como que doy un poco de valores que son necesarios un poco para moverse por el mundo. Sí. De igualdad, de amistad, del tema de la pobreza, cómo se vivía en el pasado, y al final son historias reales con personajes reales que fueron vividas de una determinada manera por esas personas, y en el fondo todo tiene un valor, y yo rescato. Pues qué guapo, la verdad. Pues sí, ¿eh? Ese es mi alter ego, esa parte de mí que solo sale a veces. Que solo sale a veces. Me encanta. Qué bueno. ¿Y dónde nos podemos hacer con ellos? Efectivamente. Pues por ejemplo, los libros de cronista, como cronista, se pueden encontrar en cualquier librería de Elche o a través de mí. Es decir, si me escribieran a vcanoalarcon@gmail.com podrían perfectamente decirme, mira, lo quiero, lo necesito, yo tengo a mi disposición. O a través de librerías locales, porque al final, como es un tema local, pues de nuestros 4 muros, pues apenas ha salido el pobre de viaje. Y luego, claro, es cierto. Y luego ya el libro de relatos sí que está en Amazon. Vale. A través de Amazon se puede conseguir Elche, el lugar donde habitan los recuerdos. Pues ya saben todos nuestros oyentes.
Bueno, yo quiero. encantada. Yo lo prefiero desde ti. Lo prefiero también de ti porque lo quiero firmado, ¿eh? Ah, bueno, es que sabes que con mi firma vale 5 euros más, porque algunos los ofertan y todo en páginas de Todo Colección. Digo, mira, me han hecho ¿En famosa. serio? ¿De Como verdad? te lo digo, algún día te lo enseñaré y te diré, mira, es que con autógrafo vale más. Como si me hubiesen matado ya en vida, ya vale Eso te iba a más. decir. ¿En serio? Eso- O sea, me Ya parece. ya soy póstuma, no lo sabía Claro. yo hasta hace poco. Eso cuando el autor se muere lo entiendo. Pero Por ahora eso mismo, Ah, me han convertido en póstuma antes de tiempo. yo lo siento eso sí mucho, que- pero, o sea, a mí me dedican un libro y el libro me lo quedo. O sea, está dedicado a mí, Claro, es que es la gracia. no al vecino. Pues y no lo sé, a lo mejor el día de mañana, quién sabe, no lo sé, me pareció una Madre anécdota mía. curiosa. No, o Es sea, muchísimo, vamos. ay, madre. No sé. Bueno, nada, A ver, no está sé. claro que en este mundo hay gente para todo. O sea, Sí, Sí, no sé, a ver. Es halagador en parte, no sé, es como, mira, lo tengo firmado, va a ser más caro, toma. O sea, al final, no sé, en fondo es un halago. es un poco locura, sí, pero bueno. Un poco locura, sí, o yo qué sé. bueno, madre mía. En fin. Ya os he dejado con la anécdota del día, ¿eh? Sí, no. Sí, sí, desde luego. Desde luego. No me Bueno, podía fenómeno. marchar sin firmar, ¿eh? No, efectivamente. Qué bueno. Pues nada, Vero, o sea, estamos encantadísimos, de verdad, de haberte tenido aquí. Yo encantada Ah. también de pasar el ratito con vosotros y sobre todo que ahora nuestros oyentes se diviertan también como lo hemos pasado nosotros y aprendan. Sí, seguro, Pues sí. seguro. Sí, además nos estaban pidiendo mucho tema del Sí, True es verdad. Crime, así que Pues ya tenéis True Crime aquí para un rato, ya te digo, para el tema, sobre todo el aprendizaje, que para mí es fundamental. a mí me encanta, todo esto, o sea, y es que te quedas helado, pero es que es así, existe, y lo que tú dices durante el programa, o sea, convivimos con ellos. Sí, efectivamente, están comprando el pan. Lo dejo como frase ahí final, pero hay Total. psicópatas comprando el pan. Madre mía, tremendo. Pues, Vero, esta es tu casa, Gracias. así que vuelve cuando tú quieras, nosotros encantados. Y nada, pues yo te Muchísimas mando gracias. un abrazo enorme y Pedro te mandará otro. Sí, claro, Sí, por sí. supuesto. Te mando un Sí, me abrazo lo manda, fortísimo. Un abrazo fortísimo. Mil gracias por gastar tu tiempo al final, en invertir tu tiempo aquí, en estar en este programa, porque la verdad que me hacía ilusión. Y me alegro, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Sí, lo hemos pasado además bastante bien, ha sido grata la compañía. Sí. Yo espero, ya te digo, espero de corazón que esto se repita. Pues sí. Invitadísima, seguro. Por supuesto. Pues Vero, hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Chao. Pues Pedro, vaya. Vaya programazo, ¿Qué cuerpo se te ha quedado? Helado. La verdad Wow. que helado. Porque. Es que es un tema muy delicado, Sí, la verdad. sí. Pues es algo que muchas veces, por mucho que te lo expliquen y demás, parece que cuesta creerlo. O sea, parece que no te entra en la cabeza el hecho de que pueda haber gente así. Ya. Y lo que decía ella, que se quedó aquí como frase, que van a comprar el pan.
Efectivamente. Que es una frase que se me ha quedado y que me Sí, encanta sí, se va a porque es quedar una ventaja grabada, un pero temple. vamos. O sea, jamás lo había pensado así, pero Ujú. sí, es verdad. Es muy fuerte, la verdad. Pero bueno, pues esperemos, como bien le dijimos a ella, tenerla por aquí prontito. No, seguro. Seguro. Porque vamos, nadie mejor que ella para programas así. Mm. Algo se nos ocurrirá. seguro. Hombre, pues anda que no hay. Que no hay, Anda no que hay no para hay. hacer programas sobre todo esto, ¿sabes? Oye, pues vamos a lanzar aquí una pregunta, ¿o qué? Que si nuestros oyentes les quieren saber sobre algún caso específico, yo qué sé, sobre algún asesino en serie o algo así, que nos lo dejen en comentarios. Entonces, Pues nosotros sí, claro. solo, vamos, contactamos con Verónica y para adelante. ¿O qué? Pues sí, como claro. A ver si la gente se anima. Y oye, ella seguro que está encantada Hombre, claro que sí. de darnos Claro otra que sí. masterclass. Pues Pedro, yo, antes que estuvimos hablando con ella un poquito de todo esto, yo encontré dos libros. Que el primero, lo que os dije antes a Vero y a ti, que sí que me quiero hacer con él, que es el de El Ángel de la Muerte, de Charles Sí. el apellido, Graeber. Y nos cuenta pues toda la historia de Charles Cullen. Y la verdad que sí que me quiero hacer con él, porque lo que hablamos con ella, los libros siempre te van a traer más información, más detalles, más todo. Y el segundo que encontré, que seguramente también me haga con él, se llama así, Ángeles de la Muerte, y es de Emiliano Zeca. Y os voy a contar así un poquitillo por encima lo que expone el libro. Y dice lo siguiente. Hace algunos años los medios de comunicación presentaban una historia que llenó de espanto a la opinión pública, y es ni más ni menos que 2 enfermeros habían confesado asesinar a varios de sus pacientes. La historia pues recorrió el mundo, se los llamó Los Ángeles de la Muerte, y bueno, pues y el móvil fluctuaba entre la eutanasia, la voluntad de poder, los motivos religiosos. El asunto pues se convirtió en el tema central de las conversaciones, pues imagínate, ¿no? Durante semanas, y bueno, pues generó pues todo tipo de lucubraciones. Pues eso, ¿cuál fue la verdadera trama de esta historia? O sea, ¿cuánto quedó debajo de la superficie? Porque siempre queda. ¿Qué pasó finalmente con los acusados? ¿Confesaron? ¿A alguien le importó realmente acercarse a la verdad? Pues bueno, dice lo siguiente: hagamos un pacto de olvido, desviemos la mirada y sospechemos de nosotros mismos, de nuestros prejuicios, de lo que pensábamos. Esta es una historia de acusados, inocentes, víctimas y muertos que un día nos reventó en la cara y después se esfumó para todos, menos para sus protagonistas. Entonces el periodista Emiliano Zeca pues nos invita a un recorrido a través de estas páginas que intentan aproximarse a la única verdad posible, negociada y parcial, hija de las tendencias, de la sensibilidad de su tiempo y de eso que llamamos información. Y bueno, pues con rigor y profesional y talento narrativo nos conduce a través de los caminos de esta historia atrapante que incluye a los medios de comunicación, el mundo médico y eso que estamos acostumbrados a denominar justicia. Entonces, pues eso, este libro es, en todo caso, una duda con argumentos y no una duda como un lugar cómodo o como una hoja en blanco para que los otros pues la llenen con sus certezas. Por eso es necesario, porque nos interpreta como ciudadanos y nos convoca a la reflexión. Esto es lo que nos dice
pues bueno, toda la sinopsis y toda la información un poquillo que hay de Ángeles de la Muerte. Así que me parece súper interesante. Sí, suena interesante, ¿eh? O sea, y después de todo lo que hablamos con Vero, Más todavía. sí, porque también además habrá un poco también de lo que nos ha contado ella. Así que sí, yo quiero investigar un poquillo acerca de esto. Y yo la verdad que, o sea, creo que no conozco el caso, porque dice que son 2 enfermeros que han confesado. Dice que dio la vuelta al mundo, pues, o sea, yo no me he enterado. No, yo tampoco. No sé de qué año será, también te lo digo. Bueno, claro. Si alguien lo sé, si alguien lo sabe, que nos lo diga. Pero sí, investigaré un poquillo acerca de esto. Así que, Pedro, son los libros que te traigo. No sé qué tienes tú por ahí. A ver, es que este tema también tiene sobre todo en tema audiovisual, normalmente suele tener mucho. Yo recuerdo que había un documental, me salió allá por 2006 o por ahí, Ajá. que se llamaba así, era Angel of Death, Ángeles de la Muerte. Uh-huh. Y te exploraba un poco todo esto, ¿no? Todo el tema de los crímenes, de médicos y enfermeros. Ahí te representaban varios casos reales. Ajá. Te hacía entrevistas con investigadores, con criminólogos, familiares de las víctimas, expertos en toda esta materia. Uh-huh. Hay cosas así. Luego, en tema, por ejemplo, películas, había una película, era de Good News, La Buena Enfermera. Ajá. Por ejemplo, esa fue no hace mucho, fue 2021, 2022. Ay, me suena. Sí, te cuenta la historia de uno de ellos, de Charles Cullen. Ah, vale. Claro, te va mostrando, pues eso, su tiempo trabajando ahí en el hospital en Estados Unidos, cómo va asesinando, de manera que, pues eso, que no se nota. Y se centra, o sea, la trama se centra en su compañera, Emily Lauren, que es la que empieza a decir, uy, aquí lo que decimos siempre, a ver, esto tiene que levantar sospechas en algún momento. Sí. Y al final siempre se dan cuenta, que eso sí me he percatado, que se dan cuenta antes, al final los compañeros, que la propia policía. Ya. Y esto aquí un poco yo creo que también te lo deja ver, que yo te digo, se centra la trama en ella, de cómo se da cuenta de todo esto y empieza un poco como a intentar ayudar a desenmascarar a este asesino. Ya. Sí, es verdad. No sé si nos vamos... Si nos vamos, por ejemplo, a videojuegos, a ver, no se me ocurren muchos, pero la verdad... No, a ver, tampoco... Estaba dando de vueltas, pero me acordé, por ejemplo, de Outlast. Ah, sí. O sea, estuviste de terror en primera persona, que claro, llevas al chico a Miles, y es como que el chico era periodista. Y Ajá. te recibe como que recibe un correo anónimo, y le dice que, pues, que hay un manicomio que aislado ahí en las montañas de Colorado, y que ahí pasan cosas. Entonces, claro, va allí para descubrir, claro, que ahí hacen experimentos inhumanos y demás. Es un juego, la verdad, que de terror psicológico bastante extremo. Uh-huh. Y claro, es que encima ahí uno de los personajes que aparece allí, que es Richard Trager, que es un cirujano. Es un antiguo cirujano de allí que todavía sigue por ahí dando tumbos y haciendo experimentos y digamos que tratando, por así decirlo, a los pacientes. O sea, es un ángel de la muerte también. Vale. Entonces creo que, bueno, más o menos, sí. No es eso, pero oye, más o menos es un poco del estilo. Sí, la verdad que sí. Al final, psiquiátrico, hospital, bueno. Bueno, a ver. A ver, sigue habiendo un médico asesino por ahí. Exactamente, no sé, sigue habiendo médicos, enfermeras y de todo. No sé. Así que... Y luego pensé, dando vueltas,
Porque sabes tú que siempre me gusta intentar buscar juegos de mesa. Ajá. Y, a ver, es un poco rebuscado, pero si te paras a pensar, creo que podría valer en esta temática. Vale. Se llama Clinic, Ajá. ¿vale? Sacaron una edición, una Deluxe Edition, que era un poco más grande, tenía más cosas para hacer y demás. Es un juego de mesa, es estratégico, Ujú. y tienes que gestionar tu propio hospital, tu propia clínica. Tu objetivo al final es convertir tu clínica en la más eficiente y la más rentable. Ah. Claro, tú vas manejando a médicos, a enfermeros, incluso a pacientes. Sí. Tú debes contratar personal, equipar las salas, atender pacientes e ir cumpliendo objetivos. La cosa que tú tienes que ir tomando decisiones de a quién atiendes y a quién no. Ostras. Hay veces que tienes que dar prioridad, ¿no? Entonces, claro, cada decisión que tú tienes lleva consecuencias. Claro, claro. Entonces, si lo piensas, dices tú, hostia, y puedes sacar también su lado. Y puedes sacar el lado asesino de más de uno, ¿eh? Si lo piensas, Sí, a ver. eso puede ser un buen estudio. Cuidado, Ostras. Madre No mía. sé. Yo lo dejo ahí. Ese es el típico juego que juegas con amigos y dices tú, vale, este no es de fiar. Ostras. Este no me va a cuidar a mí. Madre mía. No sé, son cosas así, no sé, son recomendaciones así random. De las que No, suelo está hacer. bien. Está muy bien. Si alguien ha A jugado quién se le ocurre, ¿verdad? Que a veces- o se le ocurren más juegos, que pues eso, que nos lo dejen. Comentarios. Pues nada, Pedro. Nada, yo creo que es hora de dar Sí. carpetazo, ¿no? Sí. A este gran episodio. Y ya está. Dar las gracias a todos los que han aguantado hasta aquí. Como se suele decir, Sí, sí. Pues sí. que tienen mérito. Pues si te parece, vamos camino a los comentarios. Pues sí, vamos a ver lo que nos dice nuestra querida audiencia. Pues venga, vamos allá. Pues vamos a ver en el episodio del episodio de No Vacancy Ujú. que tuvimos varios mensajes. Sí. Nos habló Sergio para decirnos que le había gustado el episodio y demás, y que nos comentó que había varios hoteles Ujú. que tienen habitaciones tapiadas. O sea, que es lo que dijimos, que parece que es muy normal que a veces en hoteles pasa. O sea, Sí, sí, pasa. y nos recomendaba uno que era Recoleta, Ujú. que lo buscaré porque, ya te digo, me acabo de dar cuenta ahora, pero tengo que buscarlo porque a mí todos esos temas me interesan. Pues sí, hay que mirar a ver cuál es. Yo también voy a mirar. Sí, dice que hay otro en América o Sudamérica donde hay un puente y que la gente tiende a alquilar allí para luego suicidarse en Jo. ese puente. O sea, es como, Ya. me recuerda al bosque de los suicidios también. Sí. Un poco, bueno, cómo no, nuestra querida Mari Nieves Cruz. Un abrazo desde aquí, por supuesto, que nos apoya desde el minuto 1. La verdad que sí. Bueno, Alejandro nos ha Hombre. mandado una invitación. Y dice que han invitados cuando quieran. No sabes lo que Y has hecho, hacemos un- Alejandro. No, sí. No. La puedes liar muy grande. Para hacer un especial de Queen Mary. Oye, Wow. Wow. dice, bueno, ya de paso chequean a ver qué encuentran en mi casa. Pues nada, experiencia paranormal doble.
Que hablando del Queen Mary, ¿has visto la noticia que te he pasado? Ay, bueno, sí es verdad. El Queen Mary 2, ¡Wow! que ha zarpado ya, ¿no? Pues ya... Sí. ¿Tú eres de los que, como el Titanic 2, tú te subirías? No lo sé. No lo Guau. sé, porque muchas veces que no tiene... Que a lo mejor no tiene que pasar nada, quiero decir. No tiene por qué. Pero que hay veces que parece que hay ciertos lugares, ciertas cosas Que se queda que maldito. tienen una esencia Mm. oscura que se queda ahí grabada para siempre. Es como cuando hay un bajo, cuando dicen, ese bajo está maldito. ¿Se Sí. ha visto que han montado 20 locales y los 20 han Sí. cerrado? Sí. Con los barcos es peor, porque el barco se hunde. O sea, no sé. Ojalá que no, oye. Ojalá que Que continúe vaya sus bien. travesías y No, todo parece bien. ser que va a hacer... Ay, yo no me acuerdo ahora, pero que iba a navegar por bastantes sitios. Sí, claro. O sea, Va a hacer un que- recorrido bastante largo. Bueno, Que ojalá, que ojalá sea... que no viene. sé. A ver, sí, a ver, por supuesto. Pero Bueno. me da respeto. No A sé mí por mucho. qué. A mí mucho. Es ya te digo. como... no me fiaría. No. Así que bueno, igual nos vamos, oye. Ojalá. Y hacemos un especial allí. Oye, me encantaría montarme ahí en el Queen Mary. En el original. Que por lo menos sé que ese no va a zarpar, Ya. por si acaso. Bueno, como no, Alfonso Faura. Otro desde el minuto cero con nosotros. Ujú. Que dice que hemos cogido un tema bastante interesante, sobre todo algo que hemos hablado, que es el tema de los vigilantes de seguridad. Sí. Que eso lo decimos mucho porque es verdad que es una profesión que al final en estos temas siempre está metida, porque están ahí cuando no hay nadie. Que es cuando verdad. te das cuenta de muchos detalles. Mm. Es cuando cualquier ruido, cualquier cosa llama más la atención. Buah. Bueno, y ha hecho Muchos- un llamamiento. Lo bueno es que ha hecho un llamamiento Sí. para que nos manden historias, ojo. Pues ya sabéis. Oye, si recibimos bastantes historias, igual hacemos algún especial de vigilantes. Oye, Ojalá. estaría. Me encantaría. estaría guay. Yo lo veo. Mm. Bueno, también a Tania, como no, también, que nos recomendaba 2 series, Mm. El Hotel Embrujado y Ghost, también. Yo el Hotel Embrujado la he visto, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué tal? Muy chula. Es serie animada y está muy Sí. chula y muy entretenida. La verdad que... Me quiere sí. sonar el nombre, pero no sé... Es reciente, ¿eh? Es reciente. Sí. Pues Está nada, muy habrá chula. que- Y esa y la de Ghost me la voy a buscar porque quiero verla también. Pues nada. Recomendación al canto. Pues Siempre sí. da gusto. Es lo que decimos, nosotros hacemos recomendaciones, pero oye, dejamos Siempre nos aquí gusta las también que nos pesaditas para recomienden la a gente- nosotros. Claro. Porque hay muchas veces que, yo que sé, por lo que sea, no caemos en una serie o en una peli, o no conocemos. y da Exacto. gusto, oye, que nos la recomiende. Claro. Bueno, Killemal, o mejor dicho, Jacinto, Jacinto. que cada vez que veo lo de Killemal 03, nunca sé quién es. Siempre. Ah, siempre yo me sí, pasa ya lo lo mismo. reconozco. Bueno, ahora ya ha llegado un punto en el que ya caigo, pero que hay veces que lo leo y digo, ¿quién es? Vale, hasta que ya veo el final, como siempre. Que bueno, que le ha gustado el programa, que dice que lo hacemos muy dinámico y muy natural. Bueno, Gracias porque, de verdad, ya lo dijimos en su día y nosotros esto lo hacemos sin guión. mm, Esto va sobre la marcha, nosotros no tenemos... Si cogemos un papel es para apuntarnos esquemas importantes, para saber por dónde tenemos que tirar. o esas para que no se nos palabrejas, esos apellidos Sí, que son sí, imposibles de claro. pronunciar y aún así los pronunciamos Nombres, mal. apellidos. Sí, no sabemos pronunciar igualmente, pero bueno, lo intentamos. Pero sí queremos, al final este programa está hecho para hacerlo así. No hay. Como no hay dos nada. amigos que se sientan y comentan un tema. Ya está. Exactamente. No- Y tampoco será la primera vez que estamos hablando y buscamos alguna información en directo porque entre nosotros mismos. Sí, es verdad. Pedro me cuenta algo, yo le cuento algo y dices, ¿qué? O sea, Sí, hay que buscar. más de una vez. Más de una vez, oye, que yo lo digo, o sea, que yo no lo escondo. Digo, oye, estoy buscando información, la acabo de buscar en directo. Claro, porque nosotros mismos nos sorprendemos. O sea, no sé, a mí me parece. O
sea, es que somos así. No vamos a cambiar. Sí. No vamos a traer estas guiones, cosas no vamos a traer cosas raras. O sea, no sé. Escogemos los temas, cosas que nos gustan. E incluso, no sé, si no sabemos del tema, nos informamos, buscamos información de todo tipo. Pues mismamente en este capítulo nos encanta el True Crime. Hemos contactado Sí. con una persona maravillosa. Aquí estamos, sentados, aprendiendo. O sea, Desde luego. Como, Así como dije al principio del episodio, una masterclass. Lo que Exactamente. nos ha dado. exactamente. Y ya te digo, yo deseando, ya lo hemos hablado, que vamos, deseando que organizar otro Volverá, está clarísimo. para volver a tenerla aquí, Mm, porque la verdad que se aprende un montón. Cosas Buah. como son. sí. Otro comentario que tenemos más a nuestra querida Chris, Mm, que fue su cumpleaños. sí. Casi le da un casi le da parraque? un panic attack cuando vio que le habíamos felicitado a través del Instagram del programa. Pobrecita. Estaba al borde de un ataque de nervios. Y bueno, nos recomendó un relato, Ujú. Canción Mortal de Indiana, Habrá que buscarlo. de Max Box III. Es que no sé ahora mismo. No, Pero- no me he leído nada. No. Aunque dice que, vamos, que todo lo que escribe es 10 de 10. O sea que tendremos que buscarlo y ponernos a ello. La escribiré, Seguro. que me recomiende algo Claro, claro. para empezar a leer. Y bueno, nos recomendó también la saga Hostel, que no caímos. Pero bueno, sí. Una saga dura. Dura, la verdad, para ver. Pero sí un hablamos de la poco- saga. Sí hablamos de la saga. De. Bueno, sí, la hemos, Sí, se ha comentado, sí. La verdad que Hostel. Son buenas pelis. Hay Sí, que por tener ahí un poco de Tania también estómago, nos quiero dejaba decir. que le había dejado muy mal cuerpo la Sí. saga Hostel. Es que. Uf. Así sí lo que habíamos comentado. Que yo dije que yo vi la primera y no vi más. Yo sí me puse a verla, había escenas muy tochas. que es dura, es dureta. Te tiene que gustar, ¿eh? Lo siento. Sí. Sí, claro. Yo lo que pasa es que a mí me da igual. Yo esas películas sí me las veo sin problema. Ya, Pero es verdad que tienes que ir preparado. pues sí. Pues sí. Así que bueno, dar las gracias. No sé si me queda alguno por el tintero, no lo sé. Dar las gracias a toda la gente que nos ha dejado mensajes y que nos sigue apoyando. Que además que vienen con nosotros desde tiempo atrás. Pues desde sí. el primer episodio. Y que encantadísimos, que gracias a ellos estamos aquí. O sea, quiero decir, al final esto sigue siendo un hobby y lo hacemos porque nos divierte y porque queremos entretener a los demás. Pues sí. Es así. La verdad que sí. Y nada, si quieren tener más de nosotros, ahí tenemos nuestras redes sociales. Estamos más activos en Instagram. Tinta.sombras en Instagram. Siempre decimos, tenemos nuestra comunidad de Discord. Para acceder nos podéis escribir. Os mandamos invitación. Siempre la solemos poner también en las historias de Instagram, pero si no, nos escribís a cualquier lado que nosotros os enviamos invitación. Vamos a decir que tenemos ahí el apartado en el que subimos pues las pruebas, fotos de las cosas que hablamos en los programas. Ya están allí las fotos que nos envió Edu de la historia que nos contó de aquel hotel. Madre Hay mía. gente que ya las vio, están alucinados. Yo Así que- las he mirado otra vez. Digo, madre mía. Es que Sí, había sí. una que era la de. Que salen. Que es como si estuvieran haciendo. No sé si es que están haciendo algún tipo de operación. Sí, Que salen todos los médicos mirando a la Sí. cámara. Chris me escribió Ostras, y me le dio dijo un lo mal mismo, que rollo. le dio muy mal rollo. Sí, es que las otras, vale, porque bueno, las otras pues son. Sí, al final son zonas del hospital y demás. Sí que el rollo antiguo da un poco de terror, pero. Hostia, es que, es que esa. Que sale. Sí. Además que todos con una cara seria. Sí. No sé, muy un mal desagradable, rollo ¿eh? esa fotografía.
Sí, Y yo no sé cómo cuelgan eso. Sinceramente. pues verdad que... Uy, Es la- como, la- es la como para repelús. tenerla en la mesilla de noche. Sí, total, vamos. La cocina te la puedes colgar si quieres en un cuadro. Oye, sí. La O podemos sea- imprimir y colgarla. Ellos la tenían colgadas por las paredes del hotel. O sea, ¿qué te quiero decir? Por eso te digo. Oye, igual algún día la imprimo y la pongo aquí en el estudio. Oye, pues vaya. Bueno, estudio, entre comillas. Entre comillas. Es el trozo de mi habitación. No da ideas. Igual también aquí tengo pared para poner cosillas así. O sea, que Recuerdos raros de episodios. Oye, no estaría no es nada mala mal. idea. No estaría nada Aquí mal. junto a mi tablero de la Ouija, Mm. que lo tengo Sí. todavía ahí colgado. ¿Qué más podemos? Historias. ¿Nos queréis contar algo? Tenéis tanto como siempre el Instagram y si no, también tenemos un correo, contacto@tintaysombras.com. Y algo se está cociendo. Pedro, algo se está cociendo cerca de una hoguera. Sí. Así que Y hasta aquí podemos leer. y hasta aquí podemos leer. Pero No quiero- vamos, ¿lo habéis pedido a gritos? Sí. Tarde o temprano tenía que llegar. Y algo se está fundando, se puede decir. Tienen que estar atentos a las redes porque Sí. pronto lo pondremos. Sí. Sí. Vamos a hacer... Me viene a la imagen el señor Vance juntando los dedos. Hostia, sí. Algo así. Sí. Así que nada, Ay, estar señor. muy atentos. Y pues nada, ¿qué más os voy a decir? Que por favor, si os gusta el capítulo, pues nada, os vamos a leer en comentarios, que si nos dejáis un corazoncito, encantados. Y nada, que mil gracias a todos, Pedro. Pues sí, la verdad que sí. Que den me gusta, que den su opinión, tanto de lo que les gusta como de lo que... Oye, pues Ujú. opino que podríais hablar de esto. Opino que todo comentario, toda cosa es bien recibida aquí. Sí. Y ya está. Y gracias por todo. Y pues ya nos veremos en el En el próximo. próximo episodio. Ujú. Adiós.